Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Aquí estoy nuevamente yo, Andrea Donaire, coach de liderazgo y desarrollo personal, y hoy les quiero hablar de un tema que me parece relevante en este contexto que estamos viviendo tan raro, ¿cierto? Están pasando cosas tan extrañas en el mundo. Llevamos ya muchos un tiempo sin poder salir de la casa, tratando de cuidarnos para no contagiarnos con el tema del coronavirus, ¿cierto? Que no colapsen nuestros sistemas sanitarios. Y es muy fuerte lo que pasa porque estamos viviendo un tiempo donde todo es muy incierto, donde nuestra normalidad es muy distinta a lo que era hace un mes atrás. Me refiero a de muchas personas que están en este momento teniendo que quedarse en casa y pudiendo quedarse en casa. También yo sé que no todas las personas pueden, lamentablemente, cuidarse de esa manera. Hay muchas personas que están teniendo que salir a trabajar igual. Y el tema es que, en cualquier caso, nuestra normalidad ha cambiado. El mundo ya no es lo que era hace un tiempo atrás y eso supone también una pérdida. Es una pérdida importante. Yo diría que a mí como que me pegó esto de la pérdida ayer que tuve que salir. No he salido casi nada en el último mes y algo. Fui a dejarle unas verduras a mi tío, que es adulto mayor, vive solo, así que para que no salga le llevé algunas cosas. Y me impactó mucho porque iba en el auto y pensaba, ay, por aquí viven mis amigos, no sé cuánto, por aquí viven mis otros amigos. Y me bajó una nostalgia, una pena por no poder ir a verlos, como dejar de tener esa posibilidad de estar cerca de las personas que quiero. También después llegué, le pasé las cosas a mi tío así de lejos, no lo pude abrazar, no me pude quedar mucho rato conversando. Entonces es fuerte. Creo que en muchos casos es bastante lo que perdimos y eso supone un duelo también. Y no siempre sabemos gestionar esas pérdidas y esos duelos. Por eso hoy día quiero compartir con ustedes un modelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross sobre las etapas que las personas generalmente enfrentamos cuando pasamos por un duelo, ya sea una pérdida de un ser querido, un término de una relación de pareja, por ejemplo, de un trabajo. Se puede aplicar en muchos contextos donde perdemos algo, ¿sí? Y este modelo describe distintas etapas por las que muchas personas transitamos. No es un modelo prescriptivo, es decir, no todos los duelos son iguales, no todos vamos a pasar por las mismas etapas por el mismo tiempo y en el mismo orden, sino que más bien es descriptivo de distintas cosas que nos pueden ir pasando en el camino. Y a veces nos quedamos más tiempo en uno, a veces nos quedamos pegados en otra. Y es bueno como legitimar cada una de esas etapas, creo, para poder entender un poco mejor lo que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Porque a veces estamos con estas fluctuaciones emocionales y no sabemos bien por qué. Entonces esto nos puede dar alguna luz como para iluminar ese entendimiento. Inicialmente la doctora Kubler-Ross indicó 5 etapas de este duelo y posteriormente esto se transformó en un modelo de cambio también, que lo usan incluso en organizaciones, que el modelo de cambio tiene 7 fases. Voy a ir integrando un poco de los dos porque la idea es hablar ampliamente de la experiencia, ¿cierto? Más que de las etapas mismas. Entonces, primero, generalmente cuando sabemos de que sucedió algo que supone esta pérdida para nosotros, podemos entrar en un estado como de shock, ¿cierto? Así como de no poder reaccionar e inmediatamente después podemos entrar como en negación. Esto es cuando uno dice mentira, esto no puede estar pasando. O sea, no puede ser que yo me tenga que quedar en mi casa en este contexto, ¿cierto? O si perdemos a alguien querido, es como, no puede ser que se haya muerto esta persona. Esto no es verdad. Alguien explíqueme porque esto no puede ser verdad, ¿sí? En ese momento de shock y de negación, empezamos a funcionar como en automático. Todavía funcionamos más o menos bien en términos de ánimo porque como que no aceptamos esto que pasó, ¿cierto? Este cambio. En estos días, ¿en qué podemos ver esta etapa? Por ejemplo, a mí me pasa con mi papá.
Mi papá está en el grupo de riesgo, tiene una enfermedad pulmonar, además es hipertenso y sigue saliendo a comprar, va a la feria. Según él como que se cuida, pero supe que el otro día fue sin mascarilla, por ejemplo, y a mí eso por supuesto me preocupa mucho, porque yo entiendo la gravedad del riesgo al que se expone, pero él no. Él cree que yo estoy siendo exagerada. Entonces como que esta etapa de negación también puede suponer, cuando se mantiene en el tiempo, una cierta desconexión con la realidad y de no querer ver las cosas como en la magnitud que están pasando, ¿sí? Espero que pronto pueda salir de esa fase, pero en fin. Después de la parte de la negación, generalmente hay una etapa de enojo y de rabia. De ¿por qué pasó esto? ¿Cómo puede ser? ¿Qué onda, Dios, que dejas que pase esto? Por ejemplo, si alguien cree en Dios, ¿por qué a mí? Esto no es justo, ¿sí? Y ahí estamos como en guerra con la vida o con nosotros mismos o con alguna persona en particular. Entonces, en esta etapa de enojo es cuando empezamos a culpar de repente a cualquiera por lo que está pasando, como una forma también de descargarnos, ¿sí? Y esta etapa de enojo nos da como un algo al que aferrarnos. Al menos tenemos alguien a quien culpar, alguien con quien enojarnos, y es mejor que esta negación o este sentimiento como de desorientación y de nada, ¿sí? Es una parte súper legítima del proceso y hay que tratar de vivirla también, ¿sí? De no tragársela, de vivirla y entenderla como parte de, para por supuesto después poder transitarla y superarla. Después del enojo es posible que venga una etapa le dicen como regateo. Es cuando uno como que negocia con el destino o con la vida. Y es como, por favor, que yo me duerma y me despierte y me dé cuenta de que todo esto fue un mal sueño. Por favor, y si pasa eso, yo prometo ser una buena persona el resto de mi vida y ayudar a la gente y ayudar a los abuelitos a cruzar la calle o lo que sea que se nos ocurra, como tratar de transar con la vida o con el contexto, ¿sí? Ahí nos llenamos como de frases así como, si solo pudiera volver a salir, por ejemplo, si solo cualquier cosa. Un ejemplo puntual de esto es, por ejemplo, si se te muere la batería del auto, es ese momento cuando empiezas a pensar, por favor que funcione, y si funciona yo prometo que voy a hacerle todas las mantenciones y me voy a preocupar de que el auto esté en óptimas condiciones en el futuro, ¿vale? Es como ese juego. Luego de eso, o antes o después, recordemos que esto no es lineal, empieza a decaer nuestra confianza, nuestro ánimo, y entramos en un periodo de depresión, que es una etapa del duelo, ¿cierto? Donde volvemos la atención al presente y tenemos un sentimiento como de vacío, de muy baja energía física, sentimientos posiblemente de tristeza, de retraimiento, de ver todo negro, de preguntarnos si vale la pena seguir o no. Este es un paso, una etapa natural de este proceso de duelo, y hay que tener en cuenta que es una etapa, sí, puede durar más o menos, sí, pero es distinto a cuando se convierte en un trastorno del ánimo, ¿vale? Uno tiene la tendencia de querer salir de este estado muy rápido. Y como todas las otras etapas, tenemos que darnos el tiempo de vivirlo también. Y si se sostiene mucho en el tiempo, si vemos que ya nos está afectando demasiado, por supuesto buscar ayuda profesional, ¿verdad? Después de esta etapa de depresión, viene una etapa de aceptación, donde empezamos a aceptar la realidad como es, aunque no nos guste, ¿vale? Aquí no se trata de estar ok con lo que pasó, de estar ok con haber perdido, por ejemplo, a un ser querido, o por haber perdido, en nuestro caso de hoy, nuestra normalidad, ¿cierto? Puede que no nos guste, pero de a poco nos empezamos a adaptar y empezamos a vivir con esta nueva situación. Empezamos a experimentar, a crear nuevas estrategias, a tomar decisiones que nos permiten relacionarnos mejor con esta realidad de ahora. Y de a poco empezamos como a reconciliarnos un poco y a poder estar mejor y sentirnos mejor.
en este nuevo contexto. Es importante mencionar que, sobre todo en el caso de pérdidas de personas, por ejemplo, esto no significa que deje de doler, ¿sí? No significa que pase el dolor totalmente, sino que de alguna manera la vida se transforma y aprendemos a vivir con eso. Y vemos que hay otros horizontes también. De repente ya no todo se ve tan negro, sino que podemos empezar a disfrutar nuevamente, a conectarnos con otras personas y con otras situaciones. Y en esta etapa a veces puede ser que se viva también con una especie como de sentimiento de estar traicionando a esa persona que perdimos, por ejemplo. O si terminamos con una pareja de la que estábamos muy enamorados, por ejemplo, también podemos sentirnos como que estamos traicionando, ¿cierto? Aún siendo que eso ya se acabó. Pero también es parte del proceso. Entonces lentamente podemos ir después integrando esto en nuestra nueva realidad y de alguna forma reconciliándonos con el nuevo estado de las cosas. Y en nuestro caso hoy día, con esto de la pandemia y de la incertidumbre, que no sabemos cuánto va a durar, ¿cierto? Ni cómo nos va a cambiar la vida, es súper complicado porque, claro, podemos fluctuar entre muchos de estos estados en distintos puntos y capaz que en el mismo día. Entonces, lo que les quisiera compartir con esto es que lo que sea que ustedes estén sintiendo hoy día está bien. O sea, es natural, es normal que les pase, es normal que estemos transitando por distintos estados emocionales. Estamos en muchos casos bajo mucho estrés. A veces las cosas se tensionan, también las relaciones se tensionan con esto del encierro. Y tenemos que tratar de cuidarnos. Yo siempre digo cuidar este proceso para que lleguemos al final, hasta cuando sea que llegue una nueva normalidad, ¿cierto? O que podamos retomar nuestras vidas quizás con una mayor libertad de salir, de relacionarnos con las personas que queremos, que lleguemos a ese momento bien. Y para eso tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro cerebro, nuestros neurotransmisores, porque estamos con mucho estrés y eso nos genera mucho cortisol y adrenalina principalmente. Entonces, busquemos estrategias para no evadir lo que nos pasa, ojalá, bueno, a veces cuando es demasiado fuerte es necesario evadirnos un poco, pero démonos el espacio de sentir toda esta variedad de emociones y sensaciones que nos traen estos cambios, ¿sí? De esa manera podemos ir también con el tiempo construyendo resiliencia, esta capacidad de adaptarnos, esta capacidad de ir procesando estas pérdidas, ¿cierto? Para después poderlas integrar todos los aprendizajes que tenemos y aplicarlos en nuestra vida futura. Eso era lo que les quería compartir hoy día. A ti que me estás escuchando me encantaría escuchar también cómo te has sentido con esto, si te sientes identificado con alguna de estas etapas del cambio o del duelo que acabamos de hablar. Y si no te hace sentido nada de lo que estoy diciendo, también me lo puedes dejar como comentario. Me encantaría leerte por ahí, en cualquiera de las plataformas. Espero entonces que estés bien, que te cuides y te sigas cuidando. No significa solamente quedarse en casa, sino cuidar los hábitos, los pensamientos, las emociones que tenemos en la casa, respetar los procesos, ¿vale? Eso, te mando un abrazo grande y cuídate mucho.